jóvenes. Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a empezar con el tema de movimiento circular. Bien. Haremos la diapositiva más grande para que la puedan ver. Y dice, miren, esta es una continuación de un video que ya subió, nada más es para aclarar algunos detalles con los problemas que están viendo ustedes. Dice, un satélite describe un movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra. Si su velocidad angular es de 0.78 vueltas por hora, calcula el número de vueltas en un día. Ok, bien, esta es la velocidad angular de nuestro satélite, 0.78 vueltas en una hora. Entonces, pongámonos a analizar, jóvenes, si un día posee 24 horas totales, entonces eso me indica que si yo convierto las horas totales, si yo las transformo a días, entonces aquí diría vueltas por día. Y eso ya me serviría para hacer el cálculo de las vueltas en una hora, en un día. Entonces nada más habría que cambiar la vuelta, la unidad hora por la unidad día. Y sería 0.78 vueltas por hora, 24 horas es un día. ¿Vale? Entonces, vamos a multiplicar aquí 0.78 por 24. Disculpen, aquí no puse la calculadora. Voy a ir a buscarla. Ahí está. Entonces sería 0.78 por 24. Y me da como resultado 18.72. Entonces aquí iría 18.72 vueltas hora día. Entonces la hora, aquí me faltó la unidad hora, va a cancelar a la otra unidad hora. Se van a cancelar y me va a quedar vueltas por día. Entonces la respuesta serían 18.72 vueltas en un día. O sea, 19 vueltas. Y esa sería mi respuesta. Regularmente cuando les pidan la cantidad vueltas, intenten redondear del punto 5 para la siguiente y del punto 5 hacia abajo para la anterior. Bien, muy bien, jóvenes, entonces esa sería la respuesta de esa pregunta. Hay una muy similar dentro de su ejercicio, entonces es muy sencillo, nada más hay que analizar lo que nos están dando como datos y qué podemos hacer a partir de ahí. Vámonos al siguiente. Un ciclista recorre 5.4 millas en 10 minutos a velocidad constante. ¿Qué indica velocidad constante? Ok, indica que no importa la trayectoria que esté siguiendo el ciclista, la velocidad se va a mantener igual. Como estamos con movimiento circular, eso me quiere decir que la trayectoria va a ser un círculo y que en cualquier punto de ese círculo la velocidad lineal va a ser 5.4 millas en 10 minutos. Digamos. Si el diámetro de las bicicletas es de las ruedas de la bicicleta es de 30 centímetros, calcula la velocidad angular de las ruedas y el número de vueltas que dan las ruedas en ese tiempo, o sea, en 10 minutos. ¿Vale? Entonces, 10 minutos no es el tiempo que le toma al ciclista dar una vuelta completa. Ese es un tiempo que el ciclista se mueve, o sea, el tiempo que dura el movimiento, no el tiempo que le da una vuelta. El tiempo que tarda en dar una vuelta se llama periodo. Bien, los datos son los siguientes. Sería desplazamiento de 5.4 millas, ¿sí? Tiempo de 10 minutos, diámetro, de 30 centímetros. Y ahora hay que saber el radio. Nunca nos sirve el diámetro para nada, ningún problema, ninguna fórmula incluye diámetro. Entonces sería que el radio siempre es, por matemáticas, definición geométrica, la mitad del diámetro. Entonces sería la mitad de aquí de 30. Ahí está escrita ya la respuesta, pero supongo que vamos a ver cómo se hizo. Entonces sería 30 entre 2, me daría como respuesta 15. Entonces sería 15 aquí. Y como está en centímetros, pues lo dejo en centímetros. Ok, hay que pasar los centímetros a metros. Un metro son 100 centímetros y yo tengo 15 centímetros. Entonces vamos a multiplicar 15 por 15 entre 100. Nos daría como respuesta 0.15 metros. Entonces 15 centímetros ya no se utiliza, sería 0.15 metros. Ahora hay que convertir los 10 minutos a segundos. Ok, un minuto son 60 segundos y yo tengo 10, entonces multiplico 10 por 60 y lo divido entre 1.
10 por 60 me da 10 por 60 me da 600. Entre 1 pues me sigue dando 600. Entonces sería la respuesta 600. Y son segundos, porque es lo que quiero convertir. Entonces los 10 minutos dejan de ser 10 minutos. Ese tiempo cambia por ser 600, segundos. Muy bien. Bien. Y el último, una milla son 1.603 kilómetros y yo tengo 5.4 millas. Entonces, ¿cuánto me da de solución eso? Hay que convertir las millas a kilómetros. Las millas yo no las quiero en kilómetros, eso no me sirve. Me sirve en metros, pero no conozco ninguna equivalencia directa entre millas y metros. Solamente conozco una entre millas y kilómetros y otra entre kilómetros y metros. Entonces, primero transformo de millas a kilómetros y luego de kilómetros a metros. Entonces, una milla son 1.603 kilómetros y yo tengo 5.4 millas. Multiplico cruzado, divido entre el que me sobró. Lo hacemos. 5.4 por 1.603 entre 1. Sería 8.65 la respuesta. 8.65 kilómetros. Pero no me sirve en kilómetros, tiene que estar en metros. Entonces, 1 kilómetro son 1000 metros. Y yo tengo 8.65 kilómetros. ¿Cómo sería la conversión? Multiplico 8.65 por 1000 y lo divido entre 1. ¿Ok? Lo hacemos entonces. 8.65. Perdón, ahí me equivoqué. 8.65 por 1000 entre 1 y me da 8650. ¿Sí? Yo le puse ahí 8656.2. No hay mucha variación, está bien. ¿Vale? Nada más usé todos los decimales de esta anterior. Por eso es que me salió más. Entonces, este desplazamiento de 5.4 millas no lo voy a utilizar. Bórrenlo de su mente. El que queda en realidad va a ser este. 8656.2 va a ser el desplazamiento. Ok. Bueno, jóvenes, hay que pensar en este problema. Hay que empezar a usar nuestra capacidad cognitiva. Bueno. Jóvenes, la velocidad lineal que es constante en un movimiento circular no se llama como tal velocidad lineal, sino se le llama velocidad tangencial. ¿Por qué? Cuando un objeto que se encuentra girando cambia su trayectoria de estar girando a moverse en línea recta, se le llama velocidad tangencial. ¿Sí? Entonces, la velocidad tangencial que podamos calcular en este caso específico, en este problema específico, va a ser igual. La velocidad tangencial que podemos calcular en este problema específico va a ser igual a la velocidad lineal que el objeto tenga en cualquier punto de la circunferencia que describe su trayectoria. Bueno, sin palabras más, palabras menos, velocidad lineal va a ser igual a velocidad tangencial. Ok, pero sucede que ¿cómo voy a convertir de velocidad lineal a velocidad tangencial? O sea, ¿cómo obtengo velocidad lineal, profe? Pues eso ya lo habían visto ustedes en movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad lineal es igual a desplazamiento entre tiempo. Y ustedes saben que velocidad tangencial, se los acabo de indicar, es igual a la velocidad lineal. ¿Vale? Entonces no pasa nada, hay que utilizar la fórmula. Velocidad lineal es igual a distancia, desplazamiento entre tiempo. Bueno, hay que obtener el inciso A de aquí, de este problema, que es la velocidad angular. Entonces, para poder obtener la velocidad angular, tengo que recurrir forzosamente a mi formulario de movimiento circular. Aquí dice formulario de movimiento circular o fórmula. Y vemos que hay muchas fórmulas de velocidad angular. Pero ¿cuál se puede utilizar? Bueno,
No tengo el periodo y no tengo el desplazamiento angular. La fórmula esta, la 1, no se puede. La fórmula 2 me pide la frecuencia. Pues tampoco sé cuál es la frecuencia, entonces la 2 tampoco se puede. El número 3 me pide el periodo. Tampoco sé cuánto vale el periodo, entonces esta tampoco se puede. Bueno, ya no hay más fórmulas de velocidad angular, profe, pero de aquí de la 4 puedo sacar yo la velocidad angular si la despejo. Entonces, ¿qué tal si hacemos eso? Miren, me equivoqué de diapositiva, la siguiente es la que hicimos primero. Correcto. Ok, entonces si velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio y yo sé cuánto vale el radio, entonces nada más me faltaría saber cuánto vale la velocidad, la velocidad angular. Entonces el radio que está aquí multiplicando, lo voy a pasar al otro lado haciéndolo contra dividir. De multiplicar, perdón, que es dividir, y me quedaría velocidad tangencial entre radio es igual a velocidad angular. Entonces, sabiendo eso, en un principio, sabiendo que la velocidad tangencial entre el radio es igual a la velocidad angular, entonces de ahí puedo obtener yo ya la velocidad angular. Bien, otra cosa que me preguntas es el número de vueltas. Pero si yo no sé el tiempo que se tarda el objeto en dar una sola vuelta, entonces jamás voy a saber el número de vueltas. ¿Sale? Entonces, velocidad angular. También hay una fórmula que dice que velocidad angular es igual a 2pi entre periodo. Recuerden que el periodo significa cuánto te tardaste en dar una vuelta. Entonces, quiere decir que voy a cambiar el periodo aquí que está dividiendo, lo paso hacia el otro lado haciéndolo contra dividir, que es multiplicar. Y me quedaría velocidad angular por periodo es 2pi, pero yo no ocupo saber eso, yo quiero saber el periodo, cuánto te tardas en dar una vuelta. Entonces velocidad angular se quita de aquí, pasa para el otro lado haciendo lo contrario de multiplicar, que es dividir. Y me queda periodo es igual a 2pi entre velocidad angular. Ahí está la fórmula de periodo. ¿Y cuál es la fórmula del número de vueltas, profe? Pues muy fácil. La fórmula del número de vueltas es igual a tiempo entre periodo. Bueno, ya sabemos eso, ya sabemos todos los datos necesarios. Ahora lo único que habría que hacer es, pues, utilizar ahora sí las fórmulas tal cual. Lo primero que debo hacer es la velocidad, sacar la velocidad tangencial, pero no le voy a llamar velocidad tangencial. Acuérdense que le llamamos velocidad lineal, que es lo mismo que tangencial. ¿Ok? Velocidad lineal o tangencial es igual a 8656.2, que es el desplazamiento, ya lo teníamos calculado, que es ese. Entre tiempo, que es de 600 segundos. Recuerden que ya no se iba a utilizar 10 minutos, sino se iba a utilizar 600 segundos. Entonces dividimos 8656.2 entre 600. ¿Lo hacemos? Entre 600. Y me da como resultado 14.42. Y esa es mi velocidad lineal, que también la puedo llamar, o sea que puedo dejarla llamar velocidad lineal y la puedo empezar a llamar sin problemas velocidad tangente. ¿De acuerdo? Bien. Ok, ya tenemos la velocidad tangencial. Ahora vamos a sacar la velocidad angular, o sea, este dato. Velocidad angular es igual a velocidad tangencial de 14.42 entre el radio de 0.15 metros. ¿Lo hacemos? Bueno, ahí tengo la respuesta, sin embargo no la mostré como la saqué. Sería 14.42 entre 0.15. Y me da como respuesta 96.13. Le puse 18, no pasa nada, está muy asemejado. Bien, ya tenemos ahí la velocidad angular. Ahora nos faltaría sacar el periodo. Recuerden que sin saber el periodo yo no puedo saber el número de vueltas. Utilizamos la fórmula de periodo que está aquí. Periodo es igual a 2pi. Pi tiene un valor constante que para física siempre va a ser 3.1416. Yo sé que en matemáticas le pueden decir que es 3.1415, bla, 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 bla. Pero vamos a redondearlo a 16 para dejarnos de cosas.
Entonces sería hacer eso. Primero multiplicamos 2 por 3.1416. Y me da 6.2832. 6.2832 entre la velocidad angular de 96.18. Lo hacemos. 6.2832 entre 96.18. Y me da como respuesta 0.06. Veamos, ¿cierto? 0.06. Ahí estaría el periodo. Muy bien. Ya que sabemos el periodo, pues ya podemos saber el número de vueltas. Entonces, número de vueltas es el tiempo, que es de 600. Le puse 900, aquí va a haber un error. Entonces sería 600 entre 0.06. Vamos a ver cuánto da. 600 entre 0.06. Y me da como respuesta 10.000. Entonces, este ciclista en 10 minutos da 10.000 vueltas. Yo me salió aquí 1500. Está mal. El resultado correcto es 10.000. 600 entre 0.06. Vamos a ver si es cierto. Y dando 10.000. Entonces aquí cometí un pequeño error. No hagan caso a este resultado. El resultado correcto sería 10.000 vueltas. Bien. Y veamos. Ahí está la respuesta. Velocidad angular 96.18 y número de vueltas 10.000. Bien. Ahí estaría la respuesta de este ejercicio. Vayamos al siguiente y último. No hagan caso a esa respuesta de 1500 vueltas, por favor. Ignoren. Perdón. Ok. Voy a leer el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Una noria. La noria es esa especie de molino que sí que existe en los lugares donde hay un río y con la cual el agua sube a través del molino y hace que gire. Es una noria. De 20 pies de diámetro, gira con una velocidad angular de 12.8 radianes por segundo. Calcula la distancia por un punto de la periferia en 4 minutos. ¿Sí? Y el número de vueltas que da la noria. ¿Sí? Hay que es una especie de molino. El periodo y la frecuencia. Ok, todas estas cosas nos preguntan. Hay que ver cómo resolverlo. Lo primero que debemos hacer es calcular. Ver los datos, ¿no? Los datos son dos principalmente. El diámetro de 20 pies, la velocidad angular de 12.8, el tiempo de 4 minutos y pues el radio de 10 pies. Porque sé que el radio mide 10 pies. Pues ya se los dije, el radio siempre va a ser la mitad del diámetro y la mitad de 20 es 10. Entonces por eso ya le puse una vez el radio de 10 pies. El diámetro no lo ocupamos para absolutamente nada, así que pues podemos escribirlo o borrarlo, no pasa nada. El radio sí. Entonces, hay que convertir primero que nada los minutos a segundos. Quiero segundos y los pies quiero metros. Lo hacemos primero los pies. Un metro son 3.28 pies. Y yo tengo 10 pies. Entonces multiplicamos 10 por 1 y lo dividimos entre 3.28. A ver cuánto da. 10 por 1 entre 3.28. Y eso me da como respuesta 3.04. 3.04 metros. Ahí está la respuesta a eso. Entonces, ya no voy a utilizar 10 pies, sino que voy a utilizar 3.04 metros. Bien.
El tiempo hay que pasarlo de minutos a segundos. 1 minuto son 60 segundos y yo tengo 4, entonces sería 4 por 60 entre 1. Vamos a ver cuánto nos da. Entre 1 me da 240. Entonces sería 240 segundos. Entonces ya no vamos a utilizar 4 minutos y en vez de eso vamos a utilizar 240 segundos. Bien, ya tengo todos los datos necesarios. Hay que cambiar. Ahora sí hay que terminar con eso. Bien, primero que nada hay que saber cómo vamos a calcular la distancia recorrida. Que es algo muy sencillo, joven. Volvemos a lo mismo. La velocidad tangencial y la velocidad lineal son iguales. Ahora, ¿por qué digo distancia y no hablo de desplazamientos? Resulta que esta trayectoria siempre es fija, siempre es circular, porque se trata de un movimiento que siempre va a tener ese sentido, esa trayectoria. Entonces, si medimos la distancia y medimos la trayectoria en un movimiento circular, son lo mismo, valen exactamente lo mismo, distancia y desplazamiento. Entonces no importa si le dicen distancia o le dicen desplazamiento, porque le están diciendo cómo se mueve. Entonces como se mueve de una manera específica, pues entonces hay un desplazamiento y hay una distancia, mientras el objeto no vuelva a su punto de origen. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que voy a volver a utilizar la fórmula de velocidad tangencial primero para saber cuál es la velocidad tangencial o velocidad lineal. Recuerden que velocidad tangencial y velocidad lineal significan lo mismo. Bien. Ok, primero hacemos eso, luego vamos a utilizar la fórmula de velocidad lineal, que en realidad es velocidad tangencial también, y vamos a despejar el desplazamiento, porque desplazamiento y distancia también lo vamos a utilizar como iguales. El tiempo está dividiendo, pasa eso al otro lado haciéndolo contra dividir, que es multiplicar. Y me quedaría velocidad por tiempo es igual a desplazamiento o distancia. Ya tenemos eso, vámonos al siguiente parte, que sería calcular el número de vueltas. El número de vueltas es periodo entre tiempo. Tengo el tiempo, no está el periodo otra vez. Lo volvemos a calcular, fácil. Tiempo que está dividiendo, lo voy a quitar, periodo que está dividiendo, lo voy a quitar de aquí, voy a pasarlo haciéndolo contra dividir, que es multiplicar. Y me quedaría, velocidad angular por periodo es igual a 2pi. ¿Sí? Hay que calcular entonces el valor de velocidad de periodo. Velocidad angular que está aquí multiplicando, la paso al otro lado haciéndolo contra de multiplicar, que es dividir. Y me quedaría que el periodo es igual a 2pi entre velocidad angular. Y falta el número de vueltas de nuevo. Y el número de vueltas va a ser, bueno, aquí no lo puse, disculpen, un pequeño error táctico mío. El número de vueltas va a ser igual a tiempo entre el periodo. Bien, que quede claro una cosa, aquí está otra fórmula de algo más que nos pide el periodo, pues ya lo sabemos, aquí está la fórmula de periodo y la frecuencia es la fórmula 1 entre t. ¿De dónde la saqué, profe? Pues de mi formulario de movimiento circular, que supongo ya tienen apuntado. Bien, vamos a la siguiente parte, que sería hacer los cálculos, ¿no? Primero vamos a calcular la velocidad tangencial o lineal. Velocidad tangencial es igual a 12.8, que es la velocidad angular, por el radio en centímetros, que sería en metros, que sería 3.04. Lo hacemos 12.8 por 3.04 y me da como resultado 38.91. Esa sería mi velocidad tangencial o velocidad lineal. Bueno, ya teniendo eso, ya usamos la fórmula de velocidad tangencial, ya no la vamos a volver a utilizar. Vámonos a la fórmula de desplazamiento. Desplazamiento es igual a velocidad tangencial o lineal de 38.91 por tiempo de 240 segundos. 38.91 por 240 me da como respuesta 9338.4. Y serían metros. ¿Por qué metros? Bueno, serían metros básicamente porque el segundo elimina el segundo. Aquí sucede, jóvenes, porque con metros por segundo y se quitó radianes, se desapareció. Bueno, cuando radianes existe y se une con la unidad metro, radianes simplemente se borra.
y se queda la otra unidad que sería el medio. Bien, ya tenemos el desplazamiento. Ya no vamos a utilizar el desplazamiento. Vámonos con el periodo. Periodo es igual a 2pi, o sea 2 por 3.1416 entre la velocidad angular de 12.8. Primero multiplicamos 2 por 3.1416, me da como respuesta 6.2832, o sea 6.2832 entre 12.8. Entre 12.8 y sería 0.49, y esa sería mi respuesta. Y el periodo siempre se mide en segundos, simplemente la unidad radian se ignora. Puedo usarla, puedo no usarla, no pasa absolutamente nada. Y por último, bueno, lo siguiente sería sacar la frecuencia, porque ya tenemos el periodo, se puede sacar la frecuencia. Frecuencia es igual a 1 entre 0.49 del periodo. Vamos viendo cuánto es 1 entre 0.49. Me da como respuesta 2.04. Y ese sería el valor de la frecuencia. Siempre que vayan a calcular la frecuencia se mide en la unidad denominada Hertz, ¿sí? O sea que eso en este caso me va a dar Hertz. ¿Sale? Bien. Y por último sería calcular el número de vueltas. El número de vueltas va a ser igual al número de vueltas sería el tiempo de 240 segundos entre el periodo de 0.49. 240 segundos entre 0.49. Y me da como respuesta 489.79. Y esa sería la cantidad de vueltas. Y ahí están mis respuestas. Eso sería todo por la clase del día de hoy, jóvenes. Espero les haya funcionado y haya resuelto sus dudas sobre los ejercicios. Si se dan cuenta, son los mismos ejercicios de lo que les dejé en Classroom. Solamente cambié los datos para que sea más sencillo para ustedes. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la siguiente vez. Gracias y hasta luego.